Dicen que la moralidad te hace una buena persona, pero nadie te advierte que, cuando estás abajo, esas mismas reglas pueden convertirse en una jaula. Y mientras tú intentas ser impecable, muchos allá arriba juegan con normas distintas, más cómodas, más flexibles, porque pueden permitírselo. Aquí viene la parte incómoda. Cuando peleas por salir de la base, no estás en un concurso de pureza, estás en una lucha por recuperar tu poder. Y si intentas subir con un código rígido escrito por otros, te quedas exactamente donde ellos quieren que estés. Hoy quiero mostrarte algo que casi nadie se atreve a decirte. No necesitas volverte malo, ni romper la ley, ni cruzar líneas peligrosas. Solo necesitas entender que hay momentos en los que ajustas tu estrategia, tomas decisiones frías, eliges lo que te impulsa hacia arriba y dejas para después la versión noble y generosa de ti que todavía no puede florecer. Primero construyes estabilidad, luego construyes virtud. Ese es el orden real del juego, aunque casi nadie lo confiese. Y si este mensaje ya te está incomodando un poco, quédate, porque lo que viene después puede cambiar por completo la manera en la que tomas decisiones sobre dinero, trabajo y poder personal. Dime algo, ¿te educaron para ser moral o para ser libre? En los próximos minutos descubrirás cómo ciertas normas morales que creías sagradas están saboteando tu avance financiero, y por qué adoptar una moralidad estratégica, sin perder tu integridad, puede abrirte puertas que jamás imaginaste. Ley número 1. La moral como herramienta de control. Imagina dos escenas que parecen opuestas, pero en realidad están unidas por el mismo hilo invisible. Primera escena. Tú, revisando tu cuenta bancaria un domingo por la noche. Tienes una deuda de $5,000 por la tarjeta de crédito, pagas solo el mínimo porque el dinero no alcanza, te quedan $40 para terminar la semana y aún así te sientes culpable por pensar en buscar un segundo trabajo. Te dices que deberías ser agradecido, que no deberías pelear por un mejor sueldo, que pedir un aumento sería egoísta. Te cargas con una moralidad que te hace sentir mala persona por querer mejorar tu situación. Segunda escena. Un empresario con millones invertidos en bienes que producen dinero todos los meses. Contrata asesores, negocia sin miedo, mueve cifras grandes, y cuando toma decisiones duras, nadie lo juzga. Al contrario, la gente dice que es inteligente, estratégico, visionario. Él no se tortura por cada pequeño gasto ni se cuestiona si merece más dinero. Su moralidad es flexible, pragmática, adaptada a su realidad. Dos mundos distintos, sí, pero aquí viene el punto incómodo. La diferencia no es que uno sea bueno y el otro malo. La diferencia es que a uno le enseñaron que ser demasiado moral era la única forma de ser aceptado, y al otro no. La moralidad, cuando eres pobre o estás sobreviviendo, se convierte en una cadena. Una que te ponen otros. Una que te enseñan desde pequeño para que no molestes, no exijas, no aspiras demasiado. Porque alguien que no pide un aumento es conveniente. Alguien que no cuestiona sus deudas es manejable. Alguien que se siente culpable por pensar en sí mismo es más fácil de controlar que alguien que se pone de pie y dice, ya basta. Quiero que escuches esto sin defensividad. Muchas de las reglas morales que te repitieron toda la vida fueron diseñadas para mantenerte dócil, estable y predecible en el sistema económico. No para ayudarte a prosperar. Piensa en cuántas veces te dijeron que el dinero corrompe. Lo curioso es que casi siempre te lo dijo alguien que estaba sobreviviendo, no alguien que ya había alcanzado libertad financiera. Los ricos no le tienen miedo al dinero, le tienen respeto. Lo usan. Tú creciste teniéndole miedo. Y ese miedo es funcional, para otros. Observa tus propios hábitos. Cuando vas al supermercado y ves algo que cuesta $50, te entra culpa. Te dices que no deberías gastarlo, aunque a veces sí lo necesitas. Pero cuando te ofrecen una tarjeta de crédito con una tasa altísima, te la dan con una sonrisa y te lo pintan como un honor. Y tú aceptas porque la moral que te enseñaron te dice que cumplir con tus responsabilidades es más importante que cuestionar si esas responsabilidades son justas. Te tragas intereses que te comen vivo, pero te preocupa más no quedar mal. O mira el trabajo. Tomas un empleo con un sueldo bajo, haces más horas de lo acordado, cumples tareas que no te corresponden, y aún así te da miedo pedir un aumento. Y cuando lo haces, te justificas demasiado, dices que lo pides con todo respeto, que entiendes si no se puede, que lo haces solo si de verdad es posible. Y mientras tú hablas con miedo, tu jefe toma decisiones que se basan en números, no en sentimientos. Él no está siendo cruel.
Solo está jugando un juego que tú nunca aprendiste a jugar porque te enseñaron que ser estratégico era ser mala persona. Esa es la parte más oscura, la idea de que tener un poco de ambición te hace egoísta. La idea de que debes aceptar todo con gratitud. La idea de que si sufres, eres virtuoso. Te programaron para sentir que el sacrificio es noble, incluso cuando ese sacrificio te mantiene estancado. Pero mira lo que pasa cuando cambias de lugar. Conozco a un freelance llamado Mateo. Durante años cobraba precios ridículos por su trabajo porque sentía que pedir más era injusto. Tenía miedo de que lo vieran como abusivo. Hasta que un día hizo un cálculo simple. Si seguía cobrando tan barato, jamás saldría de su deuda de $3,000. Jamás ahorraría para su fondo de emergencia. Jamás invertiría aunque fuera $100 al mes. En ese momento entendió algo. Su moralidad estaba diseñada para que él trabajara mucho y ganara poco. No era su moralidad real. Era la que el mercado quería que él tuviera. Cuando subió sus precios, no porque se creyera más, sino porque era lo justo para vivir con dignidad, descubrió que los clientes que lo valoraban se quedaron, y los que se iban nunca lo habían respetado. Ese día su moralidad dejó de ser una cadena y se convirtió en una herramienta. Una herramienta para protegerse, no para limitarse. Lo que quiero que descubras hoy es simple. Tú no necesitas romper la ley ni convertirte en un villano para prosperar. Solo necesitas dejar de cargar con una moral que no fue hecha para ti. Necesitas una moralidad situacional, consciente, estratégica. Una moral que te permita decir no cuando algo te hace daño. Una moral que te permita negociar sin culpa. Una moral que te permita priorizar tu bienestar sin sentirte una mala persona. Porque al final, la verdad incómoda es esta. La moral rígida funciona cuando ya tienes el lujo de elegir, cuando ya tienes libertad financiera, cuando no dependes de un jefe, cuando tus deudas no te ahogan. Antes de eso, la moral debe ser flexible, no para hacer daño, sino para evitar que te sigan moldeando a conveniencia de otros. La moralidad es un lujo de ricos, pero tú puedes convertirla en una herramienta para dejar de sobrevivir y empezar a construir tu libertad. Solo necesitas darte permiso de cuestionar las reglas que te dijeron que eran sagradas, porque muchas de esas reglas nunca fueron hechas para ayudarte. Fueron hechas para que tú no te muevas de tu lugar. Y ya es hora de que te muevas. Y si la moral controla tu mente, el siguiente punto controla tu bolsillo. Ley número 2. La diferencia entre moralidad y legalidad. Mira este contraste. Arriba, en un penthouse que tú solo has visto en fotos, un empresario multimillonario presume que es ético, que no se mete en problemas, que sigue sus valores. Suena bonito, casi inspirador, pero lo que nunca dice es que puede darse ese lujo porque ya tiene millones trabajando para él mientras duerme. No necesita pelear por un aumento, no necesita estirar cada billete, no necesita decidir entre pagar la tarjeta o comer mejor este mes. Su moralidad es cómoda porque su supervivencia ya está pagada. Ahora baja conmigo a la planta baja de la pirámide. Imagina a un joven llamado Andrés. Trabaja 8 horas, a veces 10, por un salario que apenas cubre sus cuentas. Tiene una deuda de tarjeta de crédito de $5,000 que lo persigue como si fuera una sombra pegada a la espalda. Andrés quiere pedir un aumento, pero le da miedo. Quiere emprender algo pequeño, pero le preocupa fallar. Y cuando piensa en hacer lo correcto, muchas veces significa aceptar condiciones injustas, callarse cuando lo pasan por encima o sentir culpa por simplemente querer ganar más. Dos mundos opuestos. Y sin embargo, los dos revelan la misma verdad incómoda. La moralidad es un lujo cuando tu estómago ya está lleno y tu cuenta bancaria está segura. Cuando no lo está, tú no piensas en ser moralmente perfecto. Piensas en sobrevivir, en avanzar, en protegerte del siguiente golpe financiero. Aquí es donde entra la diferencia entre moralidad y legalidad. Una diferencia que, si no la entiendes, te puede mantener atrapado en la base de la pirámide toda tu vida. La ley es clara. Es el límite. Siempre debes operar dentro de ella, porque meterte en problemas legales destruye tu futuro. Pero la moralidad es flexible, subjetiva, opinable. La moralidad depende del grupo donde creciste, de tus creencias, de lo que te enseñaron tus padres, de lo que dicen tus amigos o tus compañeros de trabajo. Piensa en esto. Cuando fuiste a la tienda y compraste una camisa que no necesitabas, sabías que era mala decisión financiera, pero te dijiste a ti mismo que te lo merecías. Moralmente,
Te justificaste. Legalmente, no pasó nada. O cuando pagas solo el mínimo de tu tarjeta, aunque sabes que eso te mata a intereses. Moralmente, te dices que no puedes más. Legalmente, sigues atado. Tu moralidad interna te dejó pobre, pero la ley te sigue cobrando. Ahora imagina algo más serio. Paula es una empleada de oficina que lleva 3 años haciendo trabajo de 2 personas, pero su moralidad le dice que no debe incomodar, que pedir un aumento es presionar, que es mejor esperar. La consecuencia no es moral, es matemática, gana lo mismo, trabaja más y su cuenta sigue igual de vacía. De nuevo, la moralidad la amarra. La legalidad no tiene nada que ver. La moralidad que te enseñaron está diseñada para que no reclames, no negocies, no incomodes, no subas la voz y no exijas más dinero. En cambio, la legalidad es simplemente un marco para que no cometas delitos. Y dentro de ese marco hay espacio para que te muevas con estrategia, con cálculo, con inteligencia. Tú tienes derecho a negociar tu salario, aunque te digan que es ambicioso. Tienes derecho a decir que no, aunque te acusen de poco solidario. Tienes derecho a rechazar un gasto impulsivo, aunque te digas a ti mismo que mereces darte un gusto. La ley no te prohíbe tomar decisiones que te benefician. Es la moralidad de otros la que te hace sentir culpable. Piénsalo así. La moralidad es como una regla inventada por personas que ya están cómodas. Es como si te dijeran debes jugar limpio, debes esperar tu turno mientras ellos ya empezaron la carrera varios kilómetros adelante. Tú no rompes ninguna ley cuando decides priorizar tu bolsillo, tu futuro, tu tiempo o tu energía. Pero si rompes una moralidad que nunca fue diseñada para ayudarte a escalar. Cuando tú entiendes la diferencia, empiezas a actuar distinto. Por ejemplo, si un cliente quiere que trabajes extra como freelance sin pagar más, legalmente tienes todo el derecho de decir que no. Moralmente, quizá te dicen que hay que ser servicial. Pero esa moralidad te deja cansado y sin dinero. Y si tu jefe te da más responsabilidades sin un centavo adicional, tú puedes exigir una compensación o dejar claro tu límite. Legalmente, nada te obliga a aguantar. Moralmente, te dicen que hay que ser comprometido. Pero ese compromiso solo te llena de trabajo, no de riqueza. Y si tienes deudas y decides cortar gastos drásticamente, habrá gente que te dirá que estás exagerando, que no todo es dinero. Esa frase suena moralmente bonita, pero tú eres quien paga los intereses, no ellos. Tú no estás obligado a vivir según la moralidad que otros inventaron para sentirse superiores. Tú sí estás obligado a evitar problemas legales, porque ahí está tu futuro, tu reputación y tu libertad financiera. Pero dentro de la ley, tú puedes ser estratégico, frío, calculador y pragmático. La gente rica lo hace todos los días. Ellos contratan negociadores agresivos, hacen acuerdos que les favorecen, dicen no sin culpa, protegen su tiempo y su dinero como si fuera oro. Legal, totalmente legal. ¿Moral según la clase media? A veces no, pero por eso están donde están. Y si tú quieres subir esa pirámide, no necesitas volverte una mala persona. Solo necesitas entender que la moralidad es negociable, pero tu futuro financiero no. Tú decides a quién le debes moralidad. Tú decides qué reglas sirven y cuáles solo te frenan. La ley es límite. La moralidad es estrategia. Y cuando tú la separas, empiezas a avanzar. Y justo aquí es donde entender la percepción se vuelve más valioso que la ley. Ley número 3. ¿Por qué la virtud temprana te hace perder oportunidades? Mírate a ti mismo por un momento. Piensa en 2 escenas que parecen opuestas, pero que en realidad explican el mismo problema que te ha estado frenando durante años. Primera escena. Eres un empleado que lleva 2 años haciendo más de lo que te piden. Llegas temprano, te quedas tarde, dices sí a todo. Te enseñaron que la virtud consiste en ser obediente, en no incomodar, en no pedir nada antes de tiempo. Un día te arman una reunión. Tú piensas que por fin te van a reconocer, pero lo que recibes es lo mismo de siempre, elogios vacíos y un aumento simbólico que no cambia nada. Sales sintiendo que hiciste todo bien, y aún así no avanzaste. Segunda escena. Tu compañero Luis, que entró después que tú, pidió un aumento el mes pasado. No dio explicaciones largas. No se justificó. Solo dijo, quiero ganar más porque mi trabajo lo vale. Si no es posible, buscaré otras opciones.
Tú lo escuchaste y pensaste que era imprudente, incluso arrogante. 2 semanas después, él recibió un ascenso. No porque fuera mejor que tú, sino porque se movió con pragmatismo, no con virtud temprana. Estas 2 escenas parecen diferentes, pero muestran el mismo principio. La rigidez moral te hace perder oportunidades que otros aprovechan sin culpa. No estoy hablando de romper la ley ni de traicionar tus principios más profundos. Hablo de algo mucho más simple y mucho más incómodo para tu ego. Tu moralidad rígida se activa demasiado pronto. Te impide hacer lo que es necesario en la etapa en la que estás, cuando todavía no tienes poder, dinero ni margen de maniobra. Observa tu propia vida. ¿Cuántas veces rechazaste oportunidades porque te parecían poco dignas? ¿Cuántas veces no negociaste un sueldo por no quedar mal? ¿Cuántas veces te quedaste callado para no incomodar, aunque el silencio te costó cientos o miles de dólares? La virtud temprana te hace pobre porque te hace lento. Y la riqueza necesita velocidad. Imagina esto. Tú ganas $1000 al mes y tienes una deuda de 5000 en tu tarjeta de crédito. Pagas el mínimo porque te dijeron que ser responsable significa no atrasarte. Pero pagar el mínimo es una trampa que beneficia al banco, no a ti. Ahí está la rigidez moral otra vez. Tú cumples, tú obedeces, tú haces lo correcto, y cada mes tu deuda crece mientras tú sientes que sigues las reglas. Ahora mira a otra persona, alguien como Karina. Ella también tiene una deuda similar, pero tomó decisiones que tal vez tú juzgarías como arriesgadas. Vendió cosas que no usaba, tomó un trabajo extra por las noches, negoció su sueldo sin miedo, y destinó cada dólar extra a salir de la deuda rápido. No siguió las reglas no escritas del qué dirán. No empezó siendo virtuosa, empezó siendo estratégica. La diferencia es brutal. Tú sigues pagando de más por seguir el camino correcto. Ella está construyendo libertad porque eligió el camino efectivo. La moral rígida te encierra en 3 trampas. Primera trampa: el miedo a parecer necesitado. No pides un aumento, no renegocias una deuda, no cobras lo que vale tu trabajo como freelance. Te dices que ya llegará tu momento, pero lo que realmente pasa es que te da miedo que te juzguen. Segunda trampa: la idea de que el esfuerzo puro algún día será recompensado. Es una fantasía cómoda. Las empresas no premian sacrificio, premian utilidad, negociaciones claras y resultados visibles. El esfuerzo invisible no tiene precio en el mercado. Tercera trampa: confundir ética con obediencia. Ser ético significa no dañar a otros. Obedecer ciegamente significa no incomodar a los que ya tienen poder. Una cosa construye respeto, la otra te mantiene atado. La clave no es volverte cínico, es volverte funcional. En la base económica, cuando apenas estás tratando de salir del sueldo a sueldo o de un negocio que apenas sobrevive, tú no necesitas virtud temprana, necesitas movimiento, necesitas margen, necesitas flujo de dinero. Míralo así. Un emprendedor que inicia cobrando barato por humildad termina lleno de clientes que no valoran su trabajo y sin tiempo para crecer. Mientras tanto, otro emprendedor como Daniel, que empezó cobrando precios justos desde el día 1, aunque lo juzgaran, construyó mejores ingresos y mejores clientes. No porque fuera mejor persona, sino porque fue más estratégico. La moral rígida te dice, es mejor esperar. La moral situacional te dice, haz lo que sea necesario, sin traicionarte, pero sin paralizarte. Cuando tú renuncias a un trabajo que no te paga lo justo, no eres desleal. Eres inteligente. Cuando tú aceptas un trabajo extratemporal para generar ingresos rápidos, no eres desesperado. Eres pragmático. Cuando tú dices no a gastos inútiles que todos a tu alrededor justifican, no eres tacaño. Eres estratégico. Déjame darte el contraste final. Hay personas que presumen su virtud mientras su cuenta de banco tiembla con $50 de saldo. Gritan que ellos no harían eso, aunque eso sea negociar o moverse con inteligencia. Mantienen su honor, pero también mantienen su pobreza. Y luego estás tú, si decides cambiar. Alguien que entiende que la virtud verdadera viene después, cuando ya estás estable, cuando ya no te ahogas con las cuentas, cuando tienes un fondo de emergencia, cuando puedes ahorrar, cuando puedes invertir en un proyecto, cuando puedes pensar en la riqueza de verdad. La virtud temprana te hace perder oportunidades. La estrategia temprana te da poder para elegir tu moralidad más adelante. La pregunta es simple: ¿quieres tener razón o quieres tener resultados?
Porque mientras la virtud te frena, la percepción que dominas decide cuánto asciendes. Ley número 4. El principio de supervivencia financiera. Piensa en esto: la vida financiera, cuando estás en la base de la pirámide, se parece más a un incendio que a una catedral. Un incendio no te pregunta por tu código moral. Solo quiere saber si corres o te quedas quieto respirando humo. Y la mayoría se queda quieta porque intenta verse noble, correcta, moralmente impecable, mientras el fuego les quema el bolsillo todos los meses. Aquí entra el principio de supervivencia financiera. No es un concepto elegante. No es inspirador. Es brutal. Pero si tú estás atrapado entre deudas, sueldos bajos y gastos que te muerden el tobillo cada semana, lo necesitas más que cualquier discurso motivacional. Necesitas entender que, en este nivel, tu moralidad rígida no es una virtud, es una cadena. Mira la analogía. Imagina que estás nadando en el mar y te está llevando la corriente. Tú no dices, yo solo nado siguiendo mis valores. Tú mueves los brazos como puedas, aunque la técnica no sea perfecta, aunque no se vea bonito. Nadar feo es mejor que hundirte con elegancia. Esa es la lógica que tienes que aplicar a tu dinero. Pongamos ejemplos claros. Carla tiene una deuda de $5,000 en su tarjeta y paga solo el mínimo porque le da pena verse ambiciosa cuando habla con el banco. No negocia. No pregunta por opciones. No busca transferir el saldo a una tarjeta con menos costo. No quiero ser aprovechada, dice. Y por esa frase, que suena muy moral y muy bonita, pierde miles a lo largo de los años. Eso no es nobleza. Eso es hundirse voluntariamente. Otro caso, Luis, empleado de oficina. Gana $1,000 al mes. Hace el trabajo de 2 personas, pero jamás pide aumento porque no quiere incomodar. No quiere verse conflictivo. Y lo peor, cree que pedir más dinero sería faltar a sus valores. Así que su empresa lo exprime mientras él se dice a sí mismo que está siendo un hombre correcto. No entiende que esa moralidad rígida solo funciona para quien ya tiene suficiente dinero para elegir ser noble. Él no está ahí. Él está en modo supervivencia. Te voy a decir algo incómodo. Cuando tú estás en la base, no puedes darte el lujo de actuar como si estuvieras arriba. Un millonario puede permitirse decir yo no regateo precios, porque no le afecta. Tú sí tienes que regatear. Tú sí tienes que negociar. Tú sí tienes que decir no puedo pagarlo sin vergüenza. Tú sí tienes que cancelar suscripciones, cortar gastos hormiga, evitar compras emocionales y dejar de ser el que siempre invita. Porque esa moral de quedar bien solo beneficia a los demás, no a ti. Y ojo, no te estoy diciendo que rompas la ley ni que te conviertas en un villano. Te estoy diciendo que adoptes una moralidad situacional. Significa actuar según tu realidad, no según lo que quedaría bonito en una frase. Significa que si tú ganas $1,000 al mes y gastas 100 en comidas que no necesitas solo para no quedar como el tacaño, estás sacrificando tu futuro para proteger tu imagen presente. Es como si te estuvieras hundiendo y siguieras sosteniendo el paraguas para no mojarte la cabeza. Pensemos en Brenda, freelance. Cobra barato porque le da pena cobrar lo justo. Tiene miedo de que sus clientes digan que es exagerada. Entonces vive cansada, con demasiados trabajos y muy poco dinero. ¿De qué le sirve su moral de ser accesible si eso la mantiene pobre? La gente que ya tiene dinero puede permitirse ser generosa. Tú primero necesitas estabilidad. Después podrás decidir hasta dónde ser noble sin destruir tu propio camino. El principio de supervivencia financiera te dice algo simple. Cuando todavía no tienes libertad, cada decisión debe medirse por una sola pregunta. No por si te hace ver buena persona. No por si los demás lo aprueban. La pregunta es, ¿esto me acerca o me aleja de subir un nivel en la pirámide? Ese principio se aplica a todo. Si tú ganas $1,000 y estás pensando en comprarte un celular de 1,200 solo porque todos tienen uno, la pregunta es, ¿me acerca o me aleja? Te aleja. Si tú estás pagando el mínimo de una deuda que te está asfixiando porque te da pena admitir que no puedes controlarla solo, ¿te acerca o te aleja? Te aleja. Si tú estás considerando un trabajo extra para generar $500 adicionales al mes, pero tienes miedo de verte desesperado, ¿te acerca o te aleja? Te acerca. La supervivencia no es bonita, no es cómoda, no es inspiradora, pero es temporal. Y si tú la entiendes, si la abrazas sin vergüenza, se convierte en la fase que te empuja al siguiente nivel. Piensa como un escalador.
El escalador no se preocupa por su elegancia cuando está colgando de un borde. Se mueve como pueda. Se ensucia. Araña la roca. Se raspa. Y una vez está arriba, ahí sí se acomoda, respira y decide cómo quiere verse. Tu vida financiera funciona igual. No tienes que ser perfecto. No tienes que ser elegante. Tienes que avanzar. Aunque sea por medio centímetro cada mes. Aunque tengas que decir que no, negociar, cobrar más, trabajar extra, cancelar gastos o incomodar a otros. Primero sales del incendio. Después, si quieres, te pones a hablar de valores. Pero no al revés. Porque el fuego no espera a nadie. Y tampoco tus deudas. Y aquí es donde el juego cambia por completo con el siguiente principio oculto. Ley número 5. Optimización agresiva y legal. En esta parte voy a decirte algo que nadie te explicó con claridad. Optimizar agresivamente tu dinero no es inmoral. Es necesario. Y si no lo haces, alguien más lo hará contigo. Vamos paso por paso, usando la escalera de impacto. Nivel superficial, lo que cualquiera ve. Tú crees que ser buena persona implica aceptar las condiciones que te dan, pagar todo sin cuestionar, evitar negociar porque qué pena, y no buscar ventajas porque eso se ve mal. Pero lo que tú llamas moralidad, muchas veces es solo condicionamiento. Y ese condicionamiento está diseñado para que sigas pobre, obediente y sin crecimiento. Nivel medio, lo que pocos ven. Aquí viene la verdad incómoda. Optimizar tu dinero sin romper la ley no solo es inteligente, es obligatorio si quieres libertad financiera. La gente que ya tiene dinero lo hace todo el tiempo. Tú no lo notas porque lo envuelven en palabras complicadas. Lo que ellos llaman planificación es simplemente aprovechar reglas, huecos, descuentos y beneficios que tú también tienes enfrente, pero no usas por miedo o desconocimiento. Nivel profundo. El insight maestro. La moralidad rígida es un lujo que tú aún no puedes pagar. No se trata de ser abusivo o corrupto. Se trata de dejar de actuar como si cada decisión financiera fuera un examen moral. Es dinero, no religión. Tu trabajo no es sufrir. Tu trabajo es prosperar sin destruir tu futuro. Ahora vamos a lo práctico. La optimización agresiva y legal es un estilo de vida financiero. Significa buscar la ruta más ventajosa, no la más cómoda. Y sobre todo, cuestionar todo. Cada peso que manejas tiene un enemigo, la pasividad. Te voy a mostrar cómo se ve esto en situaciones reales. Primero, el trabajo. Piensa en Verónica, una empleada de oficina que gana $950 al mes. Su jefe está feliz con ella porque nunca pide aumento. Ella cree que pedirlo la hace ver ambiciosa. Pero cuando por fin pregunta, descubre que había un rango salarial de hasta $1,100 para su puesto. ¿Sabes por qué nunca se lo ofrecieron? Porque nadie regala dinero. Optimización agresiva significa que tú negocias aunque te tiemble la voz. Significa que preguntas por bonos, por beneficios, por capacitaciones pagadas. No es ser molesto, es proteger tu valor. Segundo ejemplo, gastos. Tú te indignas cuando alguien busca un código de descuento o regatea un precio. Pero esa misma semana gastas $60 en comida rápida sin pensarlo. Optimización agresiva es eliminar lo que te sangra sin darte cuenta y exprimir cada oportunidad donde puedas pagar menos por lo mismo. No es tacañería, es estrategia. Es la diferencia entre quedarte sin dinero el día 20 o usar esos $60 para un fondo de emergencia que te pueda salvar la vida. Tercero, deuda. Mira el caso de Julio, que debe $4,700 en su tarjeta. Siempre paga el mínimo. No por irresponsable, sino porque se siente correcto pagando algo, aunque sea poco. Pero la optimización agresiva le exige otra pregunta. ¿Qué deuda le está comiendo más intereses? Pagar primero la más cara no es una idea brillante. Es sentido común. Y es legal. No estás rompiendo ninguna regla moral al priorizar tu supervivencia financiera. Cada dólar que pagas de interés extra es dinero que le regalas al banco solo porque te dio pena enfrentar tu deuda. Cuarto, ahorro e inversión. Optimización agresiva no es guardar todo como si fueras un monje pobre. Es usar el dinero con intención. Laura, una estudiante de 23 años, tenía miedo de abrir su primera inversión porque ¿y si pierdo? Pero luego entiende que tener su dinero quieto es como dejar comida al aire libre, se hace cada vez más pequeña.
Lo que los expertos llaman inflación es simplemente esto. Cada año, con la misma cantidad de dinero, compras menos. Optimizar es poner tu dinero en algo que crezca, aunque comiences con $50 al mes. No es riesgoso. Riesgoso es no hacer nada. Quinto, emprendimiento. Pedro, un freelance que diseña logos, cobraba $20 porque no quería abusar. Pero cuando sube a $70, la mayoría de sus clientes lo sigue contratando. ¿Por qué? Porque la gente no paga por pena, paga por valor. Su optimización agresiva fue ajustar sus precios al nivel del mercado, no al nivel de su inseguridad. Ahora hablemos de ti. Optimizar significa cuestionar todo lo que te han dicho sobre ser buena persona con el dinero. Te enseñaron a sentir culpa cuando mejoras tu situación. Te enseñaron a creer que aprovechar oportunidades te convierte en alguien egoísta. Pero la pobreza no te hace más moral. Solo te limita. Tú puedes vivir dentro de la ley, respetar a la gente, cuidar tu reputación, y aún así moverte estratégicamente como alguien que entiende que cada ventaja cuenta. Porque sí, las personas que hoy tienen millones comenzaron aprovechando exactamente lo que tú estás ignorando. La moralidad absoluta funciona para quien ya está arriba. Para ti, que estás subiendo, la pregunta no es ¿qué es lo que se ve mejor?, sino ¿qué es lo que me permite avanzar sin lastimar mi propio futuro? Eso es optimización agresiva. Eso te construye riqueza. Y eso, te guste o no, es parte del juego real del dinero. Y ahora llevemos esta optimización al siguiente nivel, donde el poder realmente empieza. Ley número 6. Cómo los ricos aplican moralidad situacional. Tú creces escuchando que la gente buena prospera y que la moral siempre paga. Pero si observas con cuidado cómo actúan los ricos, verás algo incómodo. Ellos ya usan una moralidad flexible, pero lo hacen desde una posición protegida. Y si tú no entiendes esto, terminas jugando ajedrez con las piezas que ellos mismos diseñaron para que tú no avances. Nivel superficial, lo que parece a simple vista. Tú ves a los millonarios hablando de ética, responsabilidad social, transparencia y juego limpio. Sus discursos suenan impecables. Te dicen que pagues tus deudas, que seas puntual, que cuides tu reputación, que no tomes atajos. Y no estoy diciendo que esos consejos sean malos. El problema es otro. Ellos pueden permitirse ser férreos con su moral porque ya no están en modo supervivencia. Tú sí. Fíjate en un ejemplo básico. Imagínate a Karina, una empleada que gana $1,200 al mes. Ella sigue al pie de la letra la moral que le enseñaron: no negociar, no cuestionar, no pedir más. Acepta su sueldo sin reclamar, paga sus deudas religiosamente aunque eso la deje sin dinero a mitad de mes, dice sí a todas las tareas extra porque así se ve comprometida. Y cada vez que alguien le sugiere que negocie, se escandaliza. Ahora mira a un ejecutivo rico. Él no acepta, él negocia todo. Su salario, sus bonos, sus condiciones, sus horarios. Y lo curioso es que nadie lo ve inmoral. Se le aplaude porque tiene carácter. Aquí está la primera señal. La misma acción que sería mal vista si tú la haces, se aplaude cuando la hace alguien que ya tiene poder. Nivel medio, lo que pocos notan. La moralidad situacional de los ricos no es libertinaje, es estrategia. Y voy a darte ejemplos cotidianos que tú mismo has visto, pero tal vez no con estos ojos. Primero, el rico nunca se endeuda con tarjetas al 30% de interés. Cuando usa deuda, lo hace para algo que le va a dar más dinero. Si necesita $10,000 para abrir un local, usa financiamiento con condiciones negociadas. Eso es lo que los banqueros llaman apalancamiento, pero en simple. Utiliza dinero que no es suyo para generar más dinero sin arriesgarlo todo. Y si el negocio tarda en levantar, reorganiza pagos, renegocia condiciones y ajusta sus tiempos. Todo dentro de la ley, pero con flexibilidad moral. Tú en cambio te sientes malo si te atrasas un día en tu tarjeta, aunque esa tarjeta te esté quitando más de lo que te da. Segundo, cuando un rico tiene un gasto innecesario, nunca lo llama capricho. Lo llama inversión emocional o bienestar. Pero cuando tú compras un café de $4, te dicen irresponsable. Aunque ese café no es lo que te empobrece, lo que te hunde es la suscripción de $15 que olvidaste cancelar, el plan de datos sobredimensionado, los $200 en compras impulsivas, los mínimos que pagas eternamente porque te da vergüenza llamar para renegociar. Tercero, los ricos no siguen todas las reglas sociales, solo las que les convienen. Si necesitan contactos,
Van a eventos donde no conocen a nadie, hablan con desconocidos, se presentan sin miedo. Tú en cambio crees que no deberías molestar a nadie y te quedas callado. Pero la diferencia no es moral. Es contexto. Ellos ya tienen algo que ofrecer, así que no les da pena pedir. Tú tienes vergüenza porque sientes que aún no vales lo suficiente. Y esa es otra cadena disfrazada de ética. Nivel profundo, la verdad incómoda. La élite aplica moralidad situacional porque entiende una ley que tú también debes aprender. La moral rígida es un lujo que solo puede mantener quien ya está arriba. Para alguien en los primeros escalones, la moral sin estrategia se convierte en una camisa de fuerza. Esto no significa que rompas la ley o te conviertas en un manipulador. Significa que pienses como alguien que quiere subir, no como alguien que quiere quedar bien con todos. Te doy ejemplos directos para tu vida. Si tú estás negociando un aumento, no te quedes con la idea de no presionar porque se ve mal. Tú tienes derecho a pedir lo que vales. La empresa también usa moral situacional. Si necesitan recortar personal, te despedirán aunque seas buena persona. Entonces tú también debes usar criterio estratégico. No grosería. Estrategia. Si tú estás ahogado en una deuda de $5,000, en lugar de sentirte culpable todos los días, llama y pide una reestructuración. Eso no es ser irresponsable. Es ser inteligente. Los ricos lo hacen cada vez que un pago no les conviene. Si tú quieres emprender pero te da miedo cobrar más de $50 por tu servicio porque no se ve bien, entiende esto, los clientes tampoco son morales en sus decisiones. Ellos ignoran al más barato porque lo perciben como inseguro. Subir tu precio es moralidad situacional aplicada a tu valor propio. Si tú estás atrapado entre gastar hoy o ahorrar para tu fondo de emergencia, no luches contra tu moral interna de no debería fallar. Elige la estrategia. Ahorra 20, 50 o lo que puedas. No es perfecto, pero es dirección. Y aquí está el insight maestro, el que pocos se atreven a decirte. Los ricos pueden parecer éticos porque ya no están peleando por sobrevivir. Tú todavía estás escalando. Y para escalar necesitas flexibilidad, criterio, negociación, inteligencia emocional y la capacidad de ajustar tu moral al contexto sin traicionar tu futuro. La moralidad situacional no es un permiso para hacer cosas malas. Es una forma de protegerte y avanzar en un mundo donde las reglas rígidas siempre favorecen a quien ya ganó el juego. Aprende esto y tu camino hacia la libertad financiera deja de depender de lo que el mundo apruebe y empieza a depender de lo que realmente funciona para que tú subas. Y justo aquí es donde entra el siguiente principio que pocos se atreven a usar. Ley número 7. Convertir el ascenso financiero en base para la verdadera virtud. Imagina que tu vida financiera es como una fogata en medio de una noche fría. Cuando estás empezando, cuando apenas ganas lo suficiente para pagar tus cuentas y tu deuda te respira en la nuca, tu fogata es una llama pequeñita que apenas ilumina unos metros. No te puedes dar el lujo de regalar leña, ni de jugar con el fuego, ni de desperdiciar calor. Cada tronco cuenta. Cada decisión importa. Cada error te puede dejar temblando. Pero algo interesante ocurre cuando aprendes a alimentar esa fogata hasta convertirla en un fuego grande, estable y poderoso. Cuando logras que tu dinero trabaje para ti, que tus ingresos superen tus gastos, que tu fondo de emergencia exista de verdad y no solo en tu imaginación. Cuando das ese salto, tu relación con la moral cambia. No porque te conviertas en una mala persona, sino porque por primera vez puedes permitirte ser realmente bueno. La mayoría de la gente no lo entiende porque nunca ha visto esa transformación. Creen que la moral es algo que todos deberían practicar por igual, sin importar su situación. Pero eso es como exigirle a alguien que está congelándose que regale su única manta. No es maldad, es supervivencia. Piensa en Camila, que gana $1,000 al mes y debe 500 de tarjeta de crédito. Le encantaría donar a una causa, pero si dona 50, ya no puede comprar comida. O en Jorge, que quiere ayudar a su hermano con un problema de salud, pero si lo hace, no paga la renta. Tú mismo has estado ahí, atrapado entre el deseo de hacer lo correcto y la obligación de sobrevivir. Y es en ese punto donde descubres la verdad. La moralidad es más fácil cuando no compromete tu estabilidad. Aquí es donde entra la idea que muchos no quieren escuchar. Tu ascenso financiero no solo compra comodidad, compra espacio para la virtud. Cuando tú tienes poder financiero, puedes ser generoso sin destruir tu futuro. Puedes ayudar sin hundirte. Puedes dar sin convertirte en mártir. Déjame darte una analogía más clara.
Imagina un avión. Cuando hay turbulencia y las máscaras de oxígeno caen, la instrucción siempre es la misma. Primero tú, luego los demás. No porque seas egoísta, sino porque eres inútil si te desmayas. Lo mismo pasa con tu dinero. Si quieres cuidar a otros, primero tienes que asegurarte de poder respirar tú. Tu ascenso financiero es tu máscara de oxígeno. Sin eso, todo lo demás se derrumba. Pero la gente que ya está arriba te vende otra historia. Te dicen que debes ser siempre generoso, siempre noble, siempre correcto. Y claro, ellos sí pueden. Ellos ya resolvieron su supervivencia. Ellos ya tienen un fondo de emergencia de 6 meses o un año. Ellos ya invierten $100 mensuales sin miedo a perderlos. Ellos ya tienen activos que generan ingresos incluso mientras duermen. Para ellos, la moral es un lujo que pueden pagar. Tú todavía estás construyendo. Tu riqueza todavía es frágil. Y si quieres llegar al punto donde tu moralidad es estable, necesitas aceptar algo que incomoda a muchos. Tu generosidad tiene que esperar. No desaparecer. Esperar. Madurar. Construirse sobre cimientos reales. Cuando tú ves a alguien adinerado donando $10,000, parece un gesto gigante. Pero si esa persona tiene un patrimonio de 1 millón, está donando el 1%. Es como si tú donaras $10. No le cuesta. No le duele. No compromete nada. Es fácil ser bueno cuando no sacrificas tu seguridad. Por eso tu misión ahora no es convertirte en santo, sino en fuerte. Tu misión no es demostrar que eres buena persona hoy, sino crear la estructura que te permita hacerlo mañana sin destruir tu vida. Imagina este escenario. Tú decides tomar el control, cancelas tus suscripciones olvidadas, eliminas los gastos hormiga que te roban $50 al mes, reduces tu deuda pagando más del mínimo, empiezas un pequeño negocio secundario cobrando lo justo por tu habilidad. Poco a poco, tu fogata crece. Primero tímida, luego estable, luego poderosa. Y cuando tu ingreso crece, cuando tu deuda baja, cuando tu fondo de emergencia existe, cuando tu negocio empieza a darte $500 extra al mes, ocurre algo mágico. Empiezas a poder elegir. No reaccionar. Elegir. Ahí nace la verdadera moralidad. No la que te imponen cuando eres débil, sino la que tú decides desde una posición de poder. Puedes ayudar a un familiar sin poner en riesgo tu renta. Puedes donar sin apagar tu fuego. Puedes apoyar una causa sin descuidar tu futuro. El poder financiero no te corrompe, te revela. Te permite ser la versión más generosa y consciente de ti mismo, sin pagar el precio de la ruina. Y es aquí donde quiero que entiendas la frase más importante de esta serie. Tu riqueza no es para presumir. Es para liberar tu capacidad de ser bueno sin convertirte en víctima. Primero construye tu poder. Luego deja que tu poder te permita construir tu virtud. Tu ascenso financiero es la base sobre la que levantarás la mejor versión de ti, no al revés. Y esto nos lleva a la pieza final que cierra todo lo que has venido descubriendo. La verdadera razón por la que seguir ciegamente ciertas reglas morales te mantiene atrapado es simple. Muchas de esas reglas no fueron diseñadas para protegerte, sino para limitarte. Cuando tú obedeces sin pensar, otros deciden por ti. Cuando tú te amarras las manos por miedo a incomodar, alguien más usa esas mismas reglas como herramienta para avanzar. Y aquí está la revelación. Una moralidad estratégica no significa traicionarte, sino dejar de operar como si estuvieras obligado a jugar un juego donde tú eres el único que no puede mover piezas poderosas. La moralidad estratégica nace cuando tú entiendes que tu integridad no depende de sacrificar tus oportunidades, sino de actuar dentro de la ley con inteligencia, astucia y autocontrol. Te mantiene limpio, pero no dócil. Te mantiene ético, pero no ingenuo. Cuando tú dejas de cargar códigos morales que nunca te funcionaron y adoptas una moralidad flexible y pensada, tu mente se expande, tus opciones crecen y tus decisiones dejan de estar dictadas por el miedo. En ese momento empiezas a ver cómo se abren puertas que antes parecían invisibles. Porque la esencia de todo esto es una sola. La virtud es un lujo cuando estás abajo, pero una responsabilidad cuando ya tienes poder. Primero necesitas construir tu base, tu libertad y tu capacidad de decidir. Luego, desde ese terreno firme, puedes darte el permiso de ser generoso, selectivo, magnánimo. La moral sin poder es una carga, la moral con poder es una herramienta. Así que ahora te toca a ti. Pregúntate, ¿qué códigos morales sostienes solo porque te dijeron que así debe ser, y cuáles realmente protegen tu futuro?
¿Qué oportunidades has negado por miedo a ser juzgado por personas que ni siquiera viven la vida que tú quieres? Si este mensaje te resonó, quédate en este canal. Suscríbete, activa notificaciones y comparte este video con alguien que necesita despertar. Y si quieres que siga profundizando en estrategias psicológicas para multiplicar tu dinero y blindar tu mente, deja un comentario diciendo, quiero la siguiente pieza. Tu ascenso empieza cuando decides pensar por ti mismo.